Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Espero que bien. Pues aquí transmitiendo nuevamente desde casa, pues para seguir compartiendo la palabra del Señor, para que se conecten algunos y podamos iniciar este tiempo de meditación bíblica. Mientras voy a orar con los que estén ahí. La verdad es que no me gusta ver quiénes están ahí, pero voy a orar e iniciamos nuestra meditación del día de hoy. Padre, queremos agradecerte la oportunidad que nos das de platicar, de meditar en tu palabra, de poder conocerte un poco más, Señor, aunque sea a través, Señor, de la distancia, pero tú estás en todos lados. Yo te ruego que pues aquellos que vean este video, que estén viendo ahora, Señor, pues tú les hables, que tu Espíritu sea que ministre, usa mi boca, Señor, a favor de los que, Señor, de en verdad te están buscando, Señor. Gracias por este tiempo. Le damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien, muy bien. Seguimos estudiando sobre la paz, cómo retener y cómo obtener la paz. Y ya vimos algunos puntos. Habíamos visto que para tener y retener tu paz, primero tenías que ser discípulo. Estoy retomando un poquito. El segundo punto era que teníamos que confiar en Dios y hablamos un poquito sobre cómo aprender a confiar en Dios también, que es encomendarle nuestra vida y descansar en Él. Y también ahora nos toca estudiar un poquito más del tercer punto de cómo retener y cómo obtener la paz. Y bueno, esta meditación le puse para retener y obtener tu paz tienes que retener o tener fe. Porque la fe a veces pues no la conocemos, no la entendemos, no la tenemos, o en un determinado momento nos falta fe. Y tomando en cuenta la historia que estuvimos estudiando en Marcos 4, que fue nuestra base, voy a seguir retomando esa base de Marcos 4, voy a volverlo a leer, está en el versículo 35 al 41, si ahí tú tienes tu escritura, pues harás bien en leerlo para que no veas que estoy inventando, sino la escritura pues no falla y sigue hablando al día de hoy, y son cosas que acontecieron para nuestra enseñanza, para que nosotros aprendamos. Entonces Marcos 4:35, voy a leerle hasta el versículo 41, dice así: aquel día cuando llegó la noche les dijo pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo gran bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? Jesús les dice en el versículo 40, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Mira, está muy, muy interesante cómo enfocándonos a lo que es retener nuestra paz. Jesús les dice una recriminación. ¿Se acuerdan que ellos le recriminaron cuando le dijeron: ¿por qué no tienes cuidado que perecemos? Pues ahora Jesús les recrimina a ellos y los confronta a sí mismos. Y les dice en el versículo 40 les dice: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿No? O sea, en la palabra hebrea o la palabra que original es: ¿por qué tienen temor? ¿Por qué son cobardes? ¿Por qué tienen temor? Y bueno, pues uno diría, ¿cómo que por qué temen, no? O sea, ¿cómo no van a tener temor si estaban a punto de perder la vida? Si estaban en medio del mar, si el mar estaba poderoso, tempestuoso y estaba anegando la barca. ¿Cómo no van a tener temor? Si estaba en la noche muy oscura, ¿cómo no van a tener temor? Pues claro que deberían tener temor. Pero Jesús les recrimina: ¿por qué tienen temor? Y todos los seres humanos tenemos, en realidad, a veces esas emociones.
Pero como alguna vez platiqué con ustedes sobre las emociones, la emoción del temor es algo que se ha desarrollado a causa de nuestro pecado y a causa de nuestra incredulidad. Porque Dios nos dio las emociones, pero el temor nosotros lo hemos desarrollado a causa de nuestra incredulidad en Cristo, a causa del pecado que mora en nosotros. Pero eso no es mi tema. Entonces Jesús les recrimina y les dice, ¿por qué tienes miedo? Y uno se pregunta, ¿de veras? Pero en realidad el problema no era en sí que Jesús les recriminaba que por qué tenían temor. Porque más adelantito leemos la verdadera razón por qué ellos tenían temor. Tenían temor. Y dice ahí el versículo, más adelante, el versículo 40, adelantito, porque está centrado, dice, ¿cómo? Jesús les dice, ¿cómo? ¿No tienes fe? ¿Cómo? ¿No tienen fe? Oh, mira, el temor es la ausencia de fe. El temor es la falta de fe. Y Jesús les dice, ¿cómo? ¿Cómo así? ¿No tienes fe? Esto está en Marcos 40, pero en Lucas 8:25, que es otro evangelio, que es redactado por el mismo Lucas. Lucas lo narra de esta manera y dice en el versículo 25, y les dijo Jesús, ¿dónde está vuestra fe? O sea, en Marcos, ¿cómo no tenéis fe? En Lucas les dice, ¿dónde está vuestra fe? Y en Mateo, Jesús les dice, hombres, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces podemos ver que ante la adversidad, el ser humano se inunda de temor a causa de la incredulidad y por eso duda de que hay un Dios en medio de su vida. Y eso sucede muchas veces en nuestras vidas. De que cuando tenemos un problema, cuando estamos en una adversidad, cuando estamos en medio de una crisis, cuando tenemos cualquier cosa, nos inunda el temor. Y nos inunda el temor porque somos de rápida memoria de olvidar lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, pero tampoco me voy a meter en eso. No quiero hablar de lo que Dios ha hecho porque eso va a ser otro tema más adelante o otras cosas más adelante. Por eso es importante que cuando tú y yo estemos en crisis, cuando tú y yo estemos en problemas, cuando tú y yo las situaciones sean muy contrarias a lo que nosotros esperamos, es importante que tú y yo retengamos nuestra paz en medio de la tormenta, en medio de la situación adversa. Porque los discípulos estaban en una situación muy, muy, muy adversa, estaban a punto de naufragar y perder la vida. Pero Jesús no por eso les dice, no, sí, tenían razón, o sea, pues tenían que tener temor, pues era obvio, ¿no? No, Jesús les reclama y dice, ¿cómo? ¿No tienes fe? ¿Cómo? ¿Cómo así? Y la fe, amado amigo, que me escuchas, amado hermano, la fe no debe estar sujeta a las emociones. La fe no debe estar sujeta a las circunstancias. No. Cuando está sujeta a las emociones, a las circunstancias, es cuando en realidad empezamos a tener esa ausencia de fe y esa ausencia de confianza en Dios, y por eso a veces pasa lo que les pasó a los discípulos y nos pasa a nosotros. La fe debe estar fundamentada en nuestras convicciones a través de lo que hemos aprendido en esta escritura, que es la palabra de Dios, y que Dios está hablándonos y nos enseña qué tenemos que hacer, qué tenemos que dejar de hacer para poder tener paz en el corazón. Tu fe no debe estar sometida a todo lo que tus ojos puedan ver, ni a lo que tus oídos puedan escuchar. Debe estar sometida a Dios. Debe estar sometida en medio de la crisis, en medio del dolor, en medio del temor, en Dios. Mira, 2 Corintios capítulo 5, el versículo 7. Ahí buscan en tu casa cuando quieras o si quieres ahora. Dice el apóstol Pablo hablándole a la iglesia de Corinto. Le dice, por fe andamos, no por vista. Pues sí. ¿Qué es andar por vista? Vamos a tratar de explicar un poquito qué es andar por vista y qué es andar por fe. Andar por vista significa que nuestra vida esté gobernada por nuestras emociones. Significa que esté centrada en lo que nosotros vemos. Los discípulos fueron gobernados en ese momento por lo que estaban viendo, por lo que estaban experimentando. Andar por vista significa estar atemorizados por lo que escuchamos. Hoy ¿cuánto escuchamos de noticias? Que ya se acaba, que no se acaba, que va más largo, que para esto. Todo lo que te llega a tu celular, todo lo que te llega a tu WhatsApp, todas las noticias que ves en la televisión, ¿qué estás escuchando? Y eso te genera temor, te genera preocupación, porque entonces no estás reteniendo la fe. Andar por vista llega una tormenta y hay temor.
Andar por vista es, hay un virus, tenemos pánico. Llega la tormenta, hay una pérdida de empleo, empieza a llegar la ansiedad. Es andar por vista. Hay una mala noticia, hay dolor, hay tristeza, hay preocupación. Y eso es normal, que experimentemos a veces esas cosas en un momento determinado. El problema es que nos abracemos con ese sentimiento o esa emoción y en vez de que sea un momento específico, lo abracemos y entonces en vez de ser una emoción se convierte en un estado de ánimo. Y un estado de ánimo es aquel en el que estás viviendo. Quizás estés viviendo en la depresión, quizás estés viviendo en la amargura, en la tristeza y no hay fe a lo que Dios dice para que tú salgas de la crisis en la que quizás estés viviendo. Y no estás teniendo paz porque estás andando por vista y no por fe. No sé si me explico. Pero eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Andamos por fe, no por vista. Entonces, cuando nosotros tenemos ese tipo de experiencias de tener un estado de ánimo constante, pues se convierte en depresión. Cristianos que están deprimidos, no me diga que tienen fe, porque la depresión es una falta de fe en Dios. Los cristianos que están ansiosos, cristianos que están, no sé, afanados todo el tiempo, pensando, eso es una falta de fe en Dios. Y eso le pasó a los discípulos. Acuérdate que ellos eran discípulos, como tú y yo somos discípulos. Quizá tú que no conoces a Cristo, tú quieras ser un discípulo. Pero te va a pasar, pero Jesús no quiere que experimentes eso. Jesús no quiere que tú y yo no retengamos nuestra fe para poder obtener la paz. No, Jesús no quiere eso. Ahora, ¿qué es andar por fe? Bueno, es lo contrario. Andar por fe es tener confianza absoluta de que Dios es nuestro sustento. Poner los ojos en Jesús, en sus promesas, ¿no? Eso es andar por fe, ¿no? Por ejemplo, la promesa que estamos viendo dice, Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no te la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Ahí está, no tengas miedo, porque yo he vencido al mundo. Esa es una promesa. Andar por fe es creer en esa palabra que Jesús ya dijo y que tú vas a tener si tú experimentas tener una intimidad con Dios, ser discípulo y no te dejas ser guiado por la vista, ni por lo que escuchas, ni por tus sentidos, pues. Cierra tus ojos y vete a un lugar oscuro y vas a tener temor porque no sabes en dónde estás. Eso es andar por vista. Entonces, Jesús ya les había dicho, pasemos al otro lado. No debemos de tener temor. Porque si somos guiados por Jesucristo, Él nos va a socorrer en el tiempo oportuno, según su soberanía, según sus planes, según sus propósitos. Entonces no debería importar lo que nuestros ojos ven, sino lo que el Espíritu nos guía, porque estamos conectados con Dios, porque somos discípulos. ¿Me explico, amado amigo? Esa es la diferencia entre andar por vista y andar por fe. Entonces tienes que tener fe para retener tu paz y para obtener tu paz. Andar por fe también tenemos que entender que creer que es un Dios verdadero, o sea, Él existe. Yo no he visto a Dios y dice la Escritura que nadie le verá. Yo no vi a Jesucristo morir en la cruz, pero yo creo que así fue porque la historia lo avala. Estamos en el 2020 después de Cristo, entonces hay un antes y un después de Cristo. La historia avala que Jesucristo vino a esta tierra y ningún ser humano ha roto la historia como Jesucristo. Y no solamente la historia la avala la ciencia. No solamente la ciencia, la antropología. No solamente la antropología, sino la misma Escritura, y por fe andamos. Entonces nosotros tenemos que creer que Dios es un Dios verdadero. Y que aunque no lo hemos visto, creemos que es real. Así como cuando el día está nublado y no se ve el sol, pero tú sabes que ahí está. Es igual. Dios no lo podemos ver, pero ahí está. Dios es real. Dios se ha manifestado en la vida de muchos de los que somos sus discípulos. ¿No quisieras que se manifestara en tu vida? ¿No quisieras que Jesucristo fuera el centro de tu vida? Para que cuando vengan las circunstancias adversas, en las tormentas, en las crisis como estamos viviendo ahora, en las que vengan mañana, tú puedas retener tu paz y puedas tener la fe en Cristo a pesar de las circunstancias. Andar por vista es como dice el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 2. Lo voy a leer. Hebreos 12, versículo 2. Voy a leer una parte. Dice así, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Eso es andar por vista, poner los ojos en Jesucristo. ¿Sabes quién no puso los ojos en Jesucristo? Los discípulos en el medio de la tormenta. Vieron las circunstancias y por eso tuvieron temor. Entonces, tener los ojos en Jesucristo, los ojos en Jesucristo para andar en vista y no por fe. Mira, quiero que vayamos a otra historia en Mateo 14, que es similar a esta,
pero esta fue después o sea, fue la segunda ocasión que ellos atravesaron una tormenta relatada en la Escritura. Seguramente hubo más, pero en la Escritura nada más están relatadas esta y la que vamos a leer a continuación. Esta que vamos a leer a continuación está en Mateo capítulo 14 y es similar, pero fue después de haber sucedido esta. En la primera Jesucristo estaba en la barca. En esta que vamos a leer, Jesucristo no estaba en la barca. Jesucristo se había quedado en tierra a orar. Y vamos a leer en Mateo capítulo 14, del 22 al 31. Dice así. Dice, fíjate cómo dice. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él. Ya ves cómo Jesús aquí no iba con ellos. En la primera que ya estudiamos o que estamos estudiando, ahí iba Jesús dormido y se despertó en la autoridad. Pero aquí Jesús se quedó. Dice, entre tanto que él despedía a la multitud, porque Jesús estaba trabajando constantemente, sanando enfermos, etc. Y dice el versículo 23 de Mateo capítulo 14. Dice, despedida la multitud, subió Jesús al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. ¿Dónde estaban los discípulos? En la barca, atravesando el mar, yendo hacia donde Jesús les había dicho que fueran. Todos los discípulos iban solos. Jesús estaba allá arriba, en un monte, según lo que acabamos de leer, orando. Y dice el 24, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Fíjate. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Esto es como las 3 de la mañana. La cuarta vigilia de la noche son como las 3 de la mañana. O sea que los discípulos en esa hora estaban a las 3 de la mañana. También es la hora más oscura de la noche, de la madrugada, del día pues. Porque las 3 de la mañana es día, pero está oscuro. Y ellos estaban en un lugar donde no había nada de lo que hoy tenemos de tecnología. Solamente se guiaban por las estrellas y estaba oscura en la cuarta vigilia. Y dice el 25, mas él a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Acuérdate que Jesús estaba orando y de repente estaba ya andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, es un fantasma. Y dieron voces de miedo, otra vez, porque vieron las circunstancias. Otra vez, porque se andaban por vista, no por fe. Otra vez, porque estaban con problemas de muerte, porque estaba el mar bravo, porque parecía que iban a naufragar otra vez. Y estaban viendo alrededor las circunstancias. Dice el 27, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo. Jesús caminando sobre el mar, dijo, tened ánimo, yo soy, no tengas miedo. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, fíjate Pedro, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Un discípulo como Pedro le dice, Señor, si eres tú, di que yo vaya sobre las aguas. No, hombre, este hombre, vaya que tenía un conocimiento de quién era Jesús, porque antes había visto que él había callado y enmudecido al mar, ¿te acuerdas? Al viento lo había enmudecido y al mar lo había quietado, callado, tranquilizado. Y le dice, Pedro, si eres tú, tú tienes el poder para que yo ande sobre el mar. Y Jesús le dice el 29, y le dijo Jesús, ven. Y descendió Pedro de la barca andando sobre las aguas. O sea, Pedro empezó a caminar sobre las aguas para ir hacia donde Jesús. Pero fíjate, andar por vista. Pero al ver el fuerte viento, ¿qué hizo Pedro? Tuvo miedo. Y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, lo asió y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué? ¿Por qué dudas? Fíjate, es interesante. Aquí hay muchas cosas que aprender, pero sobre el tema que estamos estudiando, sobre la paz, podemos ver que volvió a suceder casi lo mismo que lo anterior. Y Pedro ya había experimentado algo de esto, los discípulos también, pero volvieron a tener temor. Nos pasa a nosotros. Pero lo que yo te quiero transmitir es que tú debes de retener tu fe para que puedas tener tu paz. Si tú pierdes tu fe, vas a estar sin paz. Como los discípulos les pasó en estas dos ocasiones. Tuvieron miedo. Mira, Jesús no estaba ahí con ellos, Jesús estaba orando. Pero otro evangelio, el evangelio de Juan, dice que ellos habían remado ya 5 kilómetros adentro. O sea, dice que eran 25 o 30 estadios y cada estadio multiplicado por eso son 5 kilómetros aproximadamente. Ellos ya estaban adentro, pero Jesús estaba en el monte, orando. Y dice uno de los evangelios que es Juan, dice que él los vio. O sea, me enseña muchas cosas. O sea, es increíble cómo Jesús tiene cuidado de los que le aman. Los vio. Él estaba orando, pero a lejos los vio. O sea, ve la autoridad de Jesús. Y dice el evangelio que de Marcos que empezó a ver cómo ellos
estaban cansados de tanto remar. Estaban cansados. Y podemos ver que Jesús pudo calmar la tempestad. Pudo llegar al lugar donde ellos estaban. A Jesús no lo detuvo ni el tiempo, ¿verdad? Ni la gravedad, ¿sí? Ni el espacio. Porque Jesús estaba allá y de repente estaba quedando sobre ellos, pero porque Jesús estaba atento a sus hijos. Jesús, cuando te da una orden, cuando tú estás siendo su discípulo, Jesús está atento de ti. Por eso dice la palabra, pon tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y cuando Pedro le dice, Señor, si eres tú, camina, Pedro sabía la autoridad de Jesús. Pedro lo conocía. Y cuando Pedro empezó a caminar, empezó a ver las circunstancias, por eso se empezó a hundir. Porque ahí leímos que empezó a tener miedo la ausencia de fe y no pudo tener paz. La ausencia de fe te hace tener paz y él empezó a perder el haber caminado sobre el mar. Hablamos muy fácil de Pedro, muchos que predicamos decimos, ese Pedro, pero ¿quién se atreve a decirle en medio de una tormenta, Señor, si eres tú, dime que ande y se baje y sea osado como él era? Pero Pedro, aún con el conocimiento que tenía de Dios y sabiendo que Dios podía hacerlo caminar, tuvo miedo porque vio las circunstancias. Ya no puso los ojos en Jesús. Empezó a caminar y en vez de ver a Jesucristo ir hacia donde él iba, empezó a ver el mar fuerte, poderoso. Empezó a ver cómo la barca donde estaban sus amigos estaba tambaleándose. Empezó a ver las olas sobre él. Empezó a ver que él estaba caminando sobre la noche oscura, sobre un mar y no podía entenderlo. Tuvo miedo, no retuvo su fe. Y por lo tanto empezó a hundirse. Como muchas veces nosotros nos hundimos en nuestra depresión, en nuestra ansiedad, en nuestros problemas, en las vicisitudes de la vida. Dejamos de ver a Jesucristo, dejamos de confiar en lo que Jesús hace con nosotros, en lo que ha hecho con nosotros. Jesús ya había experimentado algo con él, Jesús, muchas cosas. Había visto Jesús cómo sanaba a su suegra, había visto cómo Jesús alimentaba a 5,000, había visto cómo Jesús sacaba un endemoniado de Gadara, había visto cómo Jesús hizo callar al mar y al viento, hizo bonanza en el mar, y todo se le olvida. Vamos a hablar después de eso también. Entonces, Pedro empezó a ver la circunstancia. ¿Y sabes qué es lo que hizo Jesús? Me asombra cómo Jesús le reclama y le dice, hombre de poca fe. Dice, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Es increíble cómo aunque Pedro caminó sobre el mar, Jesús lo califica como que dudó, como que no tenía fe. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta la exigencia de Dios en nuestras vidas para que no perdamos nuestra fe? ¿Te das cuenta de lo que Dios espera de ti, de mí, lo que Jesús espera de ti, de mí, que no perdamos la fe a pesar de las circunstancias? Aunque demos los primeros pasos, no dudemos. Jesús quiere que nuestra fe sea constante, a pesar de lo que podamos experimentar, amigo, a pesar de lo que podamos vivir, amado hermano. Porque el apóstol Pablo también dijo, si morimos, para Dios morimos. Y si vivimos, para Dios vivimos. Sea que muramos o sea que vivamos, del Señor somos. Y ahí es donde debe de estar tu fe. ¿Qué si nos contagiamos? ¿Qué si nos morimos? Del Señor somos. Ay, qué padre que me voy a contagiar, que mi hijo... No está padre. Pero tenemos que retener nuestra fe para poder tener paz, para poder caminar conforme a lo que Jesús espera de nosotros y no nos diga hombres de poca fe. Y no nos diga, ¿qué pasó, Ricardo? Pues no estabas firme, no compartías la palabra y empezaste a tener problemas de salud o de lo que venga en un futuro, porque no sabemos qué es lo que viene. No debemos de tener inquietudes. Nosotros podemos caminar sobre los problemas. ¿Y sabes qué me enseña esto? Esta historia que estamos contando de que Jesús caminó sobre el mar, me enseña muchas cosas. Una de ellas es la que ya te dije, que a Jesús no lo detiene nada y que está atento a nosotros y está orando por nosotros. La otra también que me enseña es que aquello que a los discípulos les causaba preocupación, temor, angustia, que era el mar encima de ellos, aquello que a ellos les preocupaba, a Jesús lo tenía por debajo de sus pies. Así es. Amén. Así de que lo que a ti te angustia, lo que a mí me angustia, Jesús lo tiene por debajo de sus pies. Jesús caminó sobre el mar. Así de que nosotros no debemos de tener temor de lo que nos pueda sobrevenir. Dice el libro de Salmos, el hombre que confía en el Señor
no tiene temor de malas noticias. Y lo vimos la semana pasada. Dice la palabra en Isaías que vimos la semana pasada que te pedí que lo estudiaras, que lo retuvieras y que lo escribieras y que estuvieras meditando. Dice el libro de Isaías, y tú guardarás en completa paz, no le falta nada, aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué? Porque persevera en la fe. ¿Por qué? Porque confía en el Señor. ¿Por qué? Porque es discípulo de Dios, y entonces la fe va a estar en el corazón en medio de las circunstancias. La barca se hundía, pero Jesús caminó sobre las aguas. Jesús tiene el poder de todo. A Dios le dio la autoridad sobre todas las cosas. Así es que a mí me afirma más esto en Jesús, a no perder mi fe. A ti, amado, te alienta a no perder tu fe. A ti te alienta, inclusive que no conoces al Evangelio, a entregarle tu vida a Jesucristo. A ti te alienta el decir, híjole, tengo esquebor, tengo preocupación, no sé el mañana qué va a suceder. Acércate a Jesús, pero conócelo de una manera como Él quiere que lo conozcamos. Acuérdate que Jesús le reclama a Pedro poca fe. Y si Pedro tenía poca fe, que caminó sobre el mar, imagínate yo. Pero yo quiero acercarme más a Dios. Quiero acercarme más a Dios. No quiere decir que Jesús siempre va a venir a resolver tus problemas, amigo. A veces en medio de los problemas tú tienes que aprender carácter. Ya hablamos también de eso. Jesús va a librarnos de nuestros problemas cuando Él quiere y como Él quiere y si Él quiere. Porque Dios es soberano y Él hace lo que quiere y cuando quiere y como quiere. Pero mientras Dios no me libre, yo no pierdo mi esperanza ni mi confianza en Dios. Porque mi Redentor vive y sé quién es. Y yo no me avergüenzo del Evangelio, como dice el apóstol Pablo, porque es poder de Dios para salvación. Así que nosotros no podemos tener ninguna preocupación, ningún temor. Dice el Salmo 119, mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay en ellos tropiezo. Fíjate, lo voy a volver a decir, mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay en ellos tropiezo. Tú amas la ley de Dios, entonces la retienes, tienes la fe y puedes avanzar. Dios es un Dios soberano, como ya lo dije. Y todos nos sabemos el Salmo 23, nos lo sabemos de memoria, lo tenemos a veces en un cuadro ahí en nuestra casa, lo recitamos, lo predicamos a la gente. Pero ya estaba yo diciendo que Dios es soberano. Y dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero muchos nos quedamos con el nada me faltará. Y pensamos, pues como nada me va a faltar, como va a todo dar. Sí, pero está diciendo antes, Jehová es mi pastor. Para que no te falte nada, tienes que dejarte pastorear por Jehová. ¿Me explico? Por Dios. ¿Quieres que no te falte paz? ¿Quieres que no te falte lo que necesitas? ¿Quieres retener tu paz? ¿Quieres tener fe? Déjate pastorear por Jehová. Y entonces irás a pastos verdes. Irás a pastos verdes. Pero también dice ese Salmo 23, en lugares delicados pastos me hará descansar. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Fíjate cómo dice el versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. O sea, los discípulos estaban en valle de muerte en el mar. Quizá ahorita estamos en un valle de muerte, un valle donde no entendemos qué está pasando. Pero aunque estemos en valle de muerte, si Jehová es nuestro pastor, podemos retener nuestra paz, podemos estar tranquilos, podemos confiar en el Señor, porque Jesús es nuestro pastor, porque Jesús está atento a nuestra navegación, si tú estás confiando en Dios. De otra manera, es difícil que retengas tu paz, es difícil que retengas tu fe, es difícil que te recargues en Dios, es difícil que seas discípulo de Dios. Dice, entonces, nosotros tenemos que entender que solamente para retener tu paz tienes que tener tus ojos puestos en Jesucristo. Amén. Entonces, nosotros tenemos esta palabra de Dios que es segura y que es verdad y que es poderosa. Entonces, hagamos de Dios nuestra vida, hagamos de Dios nuestro diario vivir, hagamos de Dios nuestro culto racional, y de esa manera vamos a poder caminar más y más y más y más. La fe quizá no va a cambiar las circunstancias, porque puedes andar en un valle de sombra, pero sí te va a dar la seguridad, te va a dar el aliento, la paz, el gozo, el amor, para soportar el fuego que vendrá a nuestras vidas, o vendrá a tu vida, o vendrá a la mía, no lo sé. Así es de que anímate en el Señor, está en la brecha ahí buscando a Dios, está en la brecha buscando su nombre, para que tu vida y la mía estén confortadas, aunque estemos en valle de sombra de muerte. Amén.
Y voy a leerte 2 Corintios 4 para terminar. 2 Corintios 4, el verso 16 y el verso 18. Dice así: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior, o sea, lo que vemos, se va desgastando, el interior no obstante se renueva día a día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Y eso es lo que tú y yo necesitamos, tener nuestra fe bien firme en el Señor para que nuestra vida camine conforme a los propósitos de Dios. Bien, hermano, con eso terminamos de repaso. Puedes tú ver las anteriores si es la primera vez que escuchas, pero estamos hablando sobre la paz. El primer paso para tener paz es ser discípulo, el segundo es confiar en el Señor, y para confiar en el Señor tienes que encomendar tu camino y conocerlo, y el tercer punto es retener tu paz. Retén tu paz en medio de la tormenta, porque como les puse una alabanza, aunque arrecie la tormenta, en su presencia seguro estaremos. Que Dios te bendiga. Déjame orar. A ti que me ves por primera vez o que vas a reproducir este audio después, busca al Señor. Busca a Dios. Es la respuesta a nuestros problemas. Él ha sido respuesta a mi problema. Te amo. Que Dios te bendiga. Te mando un abrazo. Déjame orar para terminar este servicio. Padre, queremos agradecerte por este hermoso tiempo que nos das, para poder compartir un poco de lo que tú, Señor, dejaste en la Escritura para que nosotros aprendamos. Queremos tener paz en medio de las circunstancias. ¿A quién iremos, Señor? Alguna vez tus discípulos, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Eso dijeron. Así decimos nosotros, ¿a quién iremos? Solamente tú, Señor. Te amamos, afirma nuestros pasos, aumenta nuestra fe, ayúdanos a caminar en obediencia, ayúdanos a retener nuestra fe para seguir teniendo la paz que tú nos has ofrecido. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén. Muy bien. Pues que Dios te bendiga, hermano, amigo, amado, familia que me escucha o que vayas a ver. Te mando un abrazo, espero pronto vernos, ya los extraño a muchos. Y en Dios, firme hacia adelante, huestes de la fe. Sin temor alguno, que Jesús nos ve. Esa alabanza la cantaba cuando yo era niño y tiene mucho que ver con lo que acabamos de meditar. Un abrazo, Dios te bendiga y te fortalezca. Bye, si quieres compartir este video, harás bien. Bye bye.